Técnicas de cultivo in vitro. El cultivo in vitro de plantas significa cultivo en vidrio. Incluye técnicas biotecnológicas destinadas a cultivar células y tejidos, regenerar nuevos órganos y multiplicar plantas masivamente en condiciones controladas y asépticas. Las plantas cultivadas in vitro en el laboratorio se encuentran aisladas del ambiente externo y de los patógenos, por lo que están protegidas de virus y otras plagas y enfermedades. El cultivo en estas condiciones permite además modificar las condiciones ambientales y nutritivas y así podemos controlar el desarrollo de las plantas y nos permite cultivar gran número de individuos en un espacio reducido. El cultivo in vitro es el método de cultivo de plantas que mejor controla su crecimiento y su desarrollo. Y a diferencia de otros métodos como el cultivo en invernadero o cultivo hidropónico, el cultivo in vitro permite cultivar trozos de plantas. Esto es gracias a dos cosas, a que usamos hormonas vegetales y a la totipotencia. Una célula totipotente es como una célula madre, puede convertirse en distintos tejidos y crear órganos como brotes y raíces que luego dan lugar a plantas enteras, y eso solo a partir de una célula. Esta técnica tiene numerosas aplicaciones, como la mejora genética, y permite la obtención de plantas a partir de células que tienen mutaciones o cambios genéticos favorables, ya sean espontáneos o transgénicos. Además, gracias al cultivo in vitro se ha podido conocer la función de muchos genes y se han acelerado procesos que de forma natural son lentos. Estas técnicas se desarrollan en el Laboratorio de Cultivo in vitro de Frutales de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aplican para la propagación, el injerto y la selección de patrones frutales como el melocotonero, el cerezo o el pistacho, entre otros. La aplicación práctica más importante del cultivo in vitro es la multiplicación de plantas. Permite propagar incluso las especies que son más difíciles cuando se emplean métodos tradicionales y es una técnica muy utilizada en los viveros comerciales. La micropropagación consta de distintas fases. La primera fase es el establecimiento del cultivo donde una porción de la planta creciendo en el campo o en una maceta se introduce in vitro en condiciones asépticas en un medio nutritivo solidificado con agar. A las pocas semanas se desarrolla un nuevo brote que se trasplanta a un nuevo medio. En esta fase lo más importante es el control de las contaminaciones. El material que está creciendo en el exterior debe ser desinfectado para que al crecer en un frasco cerrado con medio de cultivo, las bacterias y los hongos no crezcan más que nuestra planta. Además, al medio de cultivo hay que suministrarle todos los alimentos que necesita la planta para desarrollarse, variando de unas especies a otras. La multiplicación es la segunda fase. En esta fase el nuevo brote se cultiva en un medio adecuado y crece, se alarga y ramifica y proliferan brotes axilares que multiplican el número total de brotes. Durante este periodo podemos multiplicar de manera rápida y en un pequeño espacio el número de brotes de la planta que queremos propagar, consiguiendo fácilmente cifras millonarias. Al igual que en la fase anterior, el medio de cultivo debe ser adaptado para cada especie y variedad y la combinación de hormonas que añadimos es definitiva para obtener una buena multiplicación. Una vez obtenidos los brotes deseados, estos deben producir raíces para que puedan crecer en el exterior. El cambio de hormonas y medio de cultivo nos permite modificar el hábito de crecimiento del brote de manera que pase de una fase de proliferación de brotes axilares a desarrollar un sistema radicular. Esta fase se denomina enraizamiento. Las plantas enraizadas deben ser aclimatadas en un invernadero o en una cámara de cultivo antes de poder llevarlas al campo. Las plantas deben pasar un periodo de adaptación para poder sobrevivir en las nuevas condiciones de humedad y ser capaces de tomar del suelo agua y nutrientes y fabricar sus propios alimentos pasando a tener raíces y hojas funcionales. Este proceso debe realizarse con cuidado y poco a poco para lograr tener una planta creciendo en maceta que pasará posteriormente al campo. Esta es la fase final del proceso de micropropagación. Gracias al cultivo in vitro es más fácil y rápido obtener frutales mejorados, más adaptados al clima, más resistentes a plagas y enfermedades y con una mayor calidad y producción.